Hola chicos, chicas. Vamos entonces a mirar unos conceptos que hacen falta para terminar este curso. Son unos 3, 4 conceptos, no van a ser muchos. Vamos a dar la parte teórica y luego tendremos unos ejemplos de aplicación. El primero de estos conceptos es la ley de Faraday. La ley de Faraday, nosotros hemos visto que em, cambios, ya definimos flujo de campo magnético, el FIBE. Si yo hago que ese flujo cambie en el tiempo, yo puedo hacer que aparezca una corriente, ¿vale? Y yo sé que las corrientes están relacionadas con una batería, una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje. La ley de Faraday me va a relacionar esas dos cosas, el cambio en el flujo magnético y una FEM, que se llama FEM inducida. ¿Cómo es eso? Pues imagínense la siguiente situación. Yo tengo una espira acá y tengo un imán. Ese imán tiene unas líneas de campo magnético, ¿vale? Si está aquí y yo enciendo mi multímetro en medición de voltaje, yo voy a tener cero, porque ese es como mi control. Después de esto, ahora lo que voy a intentar hacer es hacer que el imán se mueva a la izquierda. ¿Listo? ¿Qué hace eso? Fíjense aquí en el dibujo está básicamente en aumentando el número de líneas de campo magnético que atraviesan esta espira, ¿vale? Eso es un cambio en el flujo magnético, de campo magnético. El lector me da un voltaje negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Pues que va en esta dirección la corriente. ¿Listo? Ahora, me vuelvo al control, que es este. Y en vez de acercarlo, ahora lo voy a alejar. ¿Listo? ¿También hay un cambio en el flujo de campo magnético? Sí. Y eso hace que el lector del multímetro me dé un voltaje positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una corriente en esta dirección ahora. ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo que sucede es lo siguiente. Acuérdense en cursos básicos como en el curso de Física 1, uno habla ya de la pereza de los cuerpos de cambiar su estado actual. Acá es algo similar. El estado actual es el estado de control y él tiene ya un número fijo de líneas de campo magnético, es decir, tiene un flujo magnético específico. Y él no quiere cambiar, es decir, él se quiere mantener en el flujo de campo magnético en un cambio igual a cero. Esa es la pereza de los cuerpos. Cuando yo cerco o alejo el imán, lo que estoy haciendo es cambiando el flujo magnético, que sea diferente de cero. Pero vuelve y juega. Está la pereza de los objetos, de los sistemas a cambiar su estado. Si yo quiero mantener el delta phi igual a cero, pues yo voy a tener el delta phi real, es decir, a esto lo voy a llamar neto, llamémoslo delta phi 1, más el delta phi inducido. Este ya está cambiando por el movimiento, es decir, es diferente de cero. Lo que yo puedo hacer, o lo que pasa realmente en estos sistemas, es que se induce un cambio que me cancela el hecho de que estoy alejando o acercando el imán. Y ese cambio en el flujo se puede ver a través de la corriente. En el caso en el que yo estoy acercando, yo estoy aumentando las líneas de campo. Entonces lo que tengo que hacer es crear una corriente que me genere, por regla de la mano derecha, un campo opuesto.
Fíjense que aquí estoy hablando de que el campo va así, ¿no? ¿Listo? Regle la mano derecha. Y eso hace que si están entrando más líneas, pues haya una que cancela esos cambios y al final el delta phi sea igual a cero. Lo mismo pasa en el otro, ¿no? A medida que me alejo, estoy reduciendo las líneas de campo. Entonces yo tengo que generar una corriente que me compense esa pérdida. Entonces, estas son las que perdí. Entonces con la corriente yo estoy generando las que perdí, de manera que el delta phi neto se mantenga igual a cero. Eso es lo que se llama la ley de inducción de Faraday. La pereza o la cuantificación de la pereza que tienen estos sistemas de cambiar su estado actual, entendiendo por estado actual el flujo de línea de campo magnético. Entonces, como la corriente está relacionada a una FEM, yo puedo decir que esta es la FEM, listo, ese símbolo ya lo hemos visto antes. Esa FEM es igual a menos el cambio de flujo de campo magnético, que es precisamente lo que estábamos mirando con esta imagen. Este es el cambio y este signo es muy importante. El signo implica la oposición al cambio. Entonces, la corriente inducida o la FEM inducida se opone al cambio en el flujo de campo magnético. Eso es como lo más importante de la ley de Faraday. ¿Listo? Y esa es una fuerza electromotriz. Como es una fuerza electromotriz que está relacionada a una diferencia de potencial, yo puedo asociarle un campo también. Y de hecho, eso sucede. Cuando yo tengo, por ejemplo, una espira que está dentro de un campo magnético que está entrando a la página, si yo hago que ese campo cambie, es decir, prendo este cambio temporal del flujo, porque acuérdense que el flujo, que ya lo definimos, es proporcional al campo, multiplicación de campo por área, pues si el campo cambia, el flujo también cambia. Y si el flujo cambia, se produce una corriente. Y si una corriente aparece, ¿vale? Estoy hablando de que las cargas se están moviendo y la única forma que las cargas se muevan, o más bien la definición de cargas en movimiento, que es la corriente, ¿vale? Se hace a través de un campo. ¿Cómo muevo cargas? Con un campo eléctrico, porque las cargas positivas se mueven a favor y las cargas negativas en contra, que es básicamente lo que decimos acá, es una fuerza electromotriz, es un voltaje. Y ese voltaje alrededor de la espira está dado por la integral de E punto dl. En este caso, la defino cerrada porque estoy en una espira, ¿vale? Y esa es la fuerza electromotriz que está relacionada entonces con el cambio en el flujo de campo magnético. Pues, lo importante acá es un flujo magnético variable, variable, produce un campo eléctrico. ¿Listo? Que es lo mismo que decir que produce una corriente, porque una corriente se hace con fuerza sobre cargas para que las cargas se muevan. Ese signo es muy importante, muy, muy, muy importante. Y es tan importante que hay una ley que se llama la ley de Lenz, que me dice, la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira. Es decir, lo que habíamos explicado antes, solo que como es tan importante, se vuelve una ley. Eso nunca, nunca se va a violar.
Y volvemos al caso aquí de las espiras, ¿no? Si yo estoy acercando el campo, estoy aumentando, ¿vale? O sea, se están creando más líneas en esta dirección. Entonces yo necesito una corriente que me genere un campo inducido que se oponga al cambio, ¿vale? Entonces en ese caso, esta corriente inducida me produce este campo que va hacia el otro lado. Yo puedo decir que este de acá es el campo inducido, ¿sí? Y viceversa. Si yo hago que el imán se aleje, estoy perdiendo líneas de campo. Entonces necesito ganarlas creando una corriente en esta dirección. Siempre se opone al cambio en el flujo magnético. Y estas cosas, como tengo corrientes y demás, yo tengo también algo que se llama el torque. ¿Por qué? Pues porque si tengo cosas girando, por ejemplo, aquí tengo n espiras girando, el área va cambiando. Entonces, ¿cuál es la única condición para que se creen estas cosas? Que el flujo cambie, es decir, la cantidad de líneas que atraviesan una área determinada cambia. Y eso se logra de varias formas. Yo puedo hacer un campo que no, mejor dicho, déjenme ponerlo aquí más explícito. El flujo es, en su manera más corta, es campo por área, ¿cierto? Como es producto punto, entonces coseno del ángulo. ¿Cómo hago que cambie este señor? Varias formas. Yo puedo hacer que cambie el campo, puedo hacer que cambie el área o puedo dejar estos dos constantes y cambiar el ángulo. Y eso es precisamente lo que hace un generador. Él tiene unas espiras n vueltas de la misma área con un campo magnético uniforme, ¿vale? Solo que va a rotar. Al rotar, el vector área, que siempre es normal a la superficie, va a generar un ángulo teta con el campo magnético B. Pero como está girando, ese ángulo va cambiando, ¿vale? A veces está por acá, a veces está por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Listo? Todas las direcciones entre 0 y 2π. Entonces, si yo hago eso, si yo hago eso, tengo un flujo magnético variable. Y como está cambiando ese flujo, pues voy a poder tener una FEM inducida sobre estas espiras que están acá. Y esa FEM, a través de la ley de Faraday, va a ser el número de espiras, tengo N, pues lo que acabamos de encontrar es para una espira, ¿no? Si tengo N, pues voy a tener N veces eso. Y tengo el cambio del flujo. El cambio del flujo se va solamente sobre el ángulo, pero el ángulo, como esto está girando con una velocidad angular omega, el ángulo el ángulo teta es omega por t de un movimiento circular. Y al derivarlo con respecto al tiempo, el menos se va y me queda que la FEM está dada por NBA, la frecuencia angular y el seno del omega t. Es decir, la FEM varía sinusoidalmente. Y tengo unos máximos que están cuando el seno es máximo, es decir, cuando vale 1, que es NBA omega. ¿Cuándo es máximo? Pues cuando omega t vale 90 o 270, ¿vale? Cualquiera de esos ángulos múltiplos. Y tengo ceros, que es cuando el seno de ese ángulo me da cero, es decir, para 0, para 180, etcétera. Y por supuesto los mínimos van a ser lo opuesto a esto, ¿no? Pues voy a tener cuando vale este de acá, ¿cierto? Este es 90. Bueno, en realidad este es el valor absoluto. 0, 90, 180, 270, 360. Pues acá estos máximos eran en valor absoluto, ¿no? El 270 es valor absoluto, que son valores en términos de magnitud máximo.
Otra vez, una de las aplicaciones es para generadores. Estos son los que uno llama motores eléctricos. ¿Debido a qué? Pues debido al cambio en el flujo magnético, yo puedo generar un torque y ese torque hace que gire. Y al girar obtengo corriente. Otra de las cosas interesantes es las corrientes de Eddy o también llamadas corrientes de Foucault. Ok, Foucault. Estas corrientes de Eddy en lo que se basan es en lo siguiente. Si tú tienes una placa de metal, es como tener una suma de muchas espiras, ¿vale? Imagínense que tienen ustedes mm, qué sé yo, ¿con qué juega uno? Con una cuerda. Y uno empieza a ponerla en espiral, ¿cierto? En espiral, en espiral, en espiral. Y uno va armando casi que algo circular. Puede servir para poner un plato o alguna cosa, ¿no? Así se hacen los sombreros en Colombia, eh, de estos de la costa y todas esas cosas, ¿no? Empiezan así como desde acá y empiezan a irse y van armando y le van dando la forma al sombrero y todo. Eso es algo similar. Una placa de metal se puede ver como la suma de muchas espiras. Y la parte de espiras ya sabemos que hay unas FEM inducidas, es decir, hay unas corrientes que se generan, que las corrientes, de acuerdo a la ley de Lenz, me dice que se opone al flujo, al cambio de flujo de campo magnético. Entonces, cuando yo agarre esa placa y la mande en un campo magnético uniforme, como va a pasar de cero a muchas líneas, se va a generar una corriente que se va a oponer a ese campo, a ese cambio de flujo. Y esa corriente va a hacer que se frene, ¿vale? Esta es una de las aplicaciones más grandes. En estos trenes superconductores y toda la cosa, visto que no hay contacto, por lo general uno asocia los frenos con fricción, ¿no? Las pastillas de los frenos de los carros o de las motos, eso es con fricción. En este caso no, es un fenómeno netamente magnético, de inducción magnética. Entonces, se generan las corrientes acá porque precisamente tengo todo este espacio de muchas espiras unidas, entonces hay unas corrientes súper grandes que hacen que frene debido a la interacción de estos campos. Recuerden que los campos generan fuerzas sobre cargas y si tengo una corriente, pues hay interacción entre corriente y campo magnético y eso hace que haya una fuerza magnética que me frena estas cositas, ¿vale? Y pues esto es más o menos lo que sucede. Si aquí, esto es como una vista transversal, ¿no? Entra la placa, ¿vale? Aquí entra y vas a generarse una corriente grande que hace que haya una fuerza en esta dirección. Es decir, lo quiere frenar, porque la gravedad hace que se mueva hacia allá. Pero la fuerza magnética hace que se mueva en dirección contraria y va a frenarse. Digamos que no se frena completamente, que pasa de largo, ¿vale? Cuando pasa de largo, la corriente se invierte porque pasa de tener campo a no tener nada. Entonces la corriente cambia de dirección. Y eso hace que haya una fuerza que lo atraiga hasta acá, ¿vale? Entonces, no lo deja irse acá, perdón, no lo deja irse acá y no lo deja irse para allá. Es decir, lo está frenando. Ya, si yo agarro esa placa y no le dejo completar estas corrientes, fíjense, las corrientes se dan en las espiras, es decir, tiene que dar un círculo completo. Si yo llego y corto ese metal por acá, si se fijan, queda como una espátula, ya prácticamente yo no le estoy permitiendo al material crear una corriente. Las crea acá, 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 pero son mucho más chiquitas. Es decir, que la fuerza de frenado se disminuye muchísimo. Y esto prácticamente va a seguir oscilando como si no hubiese campo. Pero si se da la condición del circuito,
las corrientes son grandes, la fuerza de frenado es grande y esa vaina frena porque frena. Bien. Otro de los conceptos es la corriente de desplazamiento. La clase anterior habíamos visto la ley de Ampère. ¿Listo? Esta es la forma fácil de calcular campos magnéticos cuando tenemos unas simetrías interesantes y es simplemente decir que la integral de línea cerrada es igual del campo, pues, es igual a mu sub cero por la corriente encerrada. ¿Listo? Esa corriente la definimos como el cambio de la carga con respecto al tiempo y se conoce como corriente de conducción, porque si tengo un alambre, ¿listo? Los portadores de carga se mueven con una velocidad de arrastre y tienen su carga Q, ¿vale? Entonces el cambio de esas cargas con respecto al tiempo es lo que llamamos corriente. Pero imaginemos la siguiente situación en la que se encontraron esta gente históricamente. Llegaban y agarraban un circuito y ponían un capacitor. Entonces esto es prácticamente esto. Tan, capacitor, tan. Yo sé que aquí hay corriente, pero aquí en el capacitor supongamos que hay aire, ¿vale? Pero de todas maneras es un circuito. Ahí circula la corriente. La corriente acá se interrumpe y llega y pasa al otro lado del cable, ¿sí? Lo que sabemos de capacitancia es que se va a acumular carga aquí en placas paralelas, ¿vale? Pero hagamos el análisis a través de Ampère. Según Ampère, si yo agarro esta amperiana, yo tengo varias posibilidades, ¿no? Porque al final esto es una superficie, perdón, es una línea integral de línea cerrada, ¿vale? Pero en la parte derecha la interpretación es la corriente encerrada por la superficie encerrada por la trayectoria amperiana. Entonces, tenemos, esta es mi trayectoria. Imagínense que esto es como una bolsa, ¿no? Yo puedo asociarle la superficie encerrada por esa amperiana acá. Digamos que cortamos la naranja y la superficie está aquí arriba. Esa es una superficie 1. Pero con la naranja cortada, a través de esta trayectoria amperiana, hay otra superficie encerrada o acotada por esa trayectoria, y es la cáscara que quedó de la naranja, ¿vale? Entonces tengo dos superficies, esta, la S1, y la de la cáscara, que es S2. Por la superficie S1, encerrada por esta trayectoria P, pasa la corriente I. Pasa porque pasa, miren, ahí está el cable, pasa. Pero si esa cáscara está encerrando la capacitancia, aquí no hay cable, eso es aire. Es decir, yo no puedo hablar de unas cargas que atraviesen, que esa es la definición de corriente, porque la carga se me está acumulando es acá, ¿sí ven? Entonces no tiene sentido que haya una corriente encerrada sobre esta superficie 2. Y ese es el problema que yo veía. Claro, en la superficie 1 está la corriente encerrada, que es la corriente de conducción, pero para el caso de de la superficie 2 es cero. Yo no tengo carga moviéndose a través de esa superficie. Entonces, ¿qué pasa? Estoy diciendo que la ley de Ampère me da dos resultados con la misma trayectoria amperiana, y eso no puede ser. Entonces se pusieron a pensar, ¿verdad? Y en esa llega Maxwell, el salvador de la ley de Ampère. Y él dice, ah, no, lo que pasa es que ahí se puede asociar otro tipo de corriente, que es una corriente de desplazamiento, ¿vale? De desplazamiento. Y ese desplazamiento tiene que ver con de la batería, ¿cierto? Yo estoy desplazando cargas a las placas del capacitor. Unas se acumulan Q y en la otra se acumula menos Q. Miremos cómo es eso. Entonces ya estoy viviendo en el aire entre los capacitores, ¿vale? Esa es mi superficie S. El flujo eléctrico es campo por área, ¿vale? Entonces ahora, ojo, porque estoy hablando de flujo eléctrico. El campo
es el campo producido de placas paralelas. Eso ya lo vimos al inicio del curso. Sabemos que ese campo es sigma sobre epsilon sub cero, en donde sigma es la densidad superficial de carga. Es decir, la carga que estoy llamando carga de desplazamiento sobre el área. En otras palabras, el flujo eléctrico al reemplazar ese campo E, acá vean que se va el A, y me queda solo Q de desplazamiento sobre epsilon sub cero. O lo que es lo mismo, hay una carga de desplazamiento asociada al flujo de campo eléctrico. Si yo lo derivo, voy a tener la corriente de desplazamiento, que es precisamente la definición de que utilizó Maxwell. Entonces viene y arregla este pedazo de acá. Entonces, en la superficie 2 pues no voy a tener cero, sino que voy a tener un mu sub cero y una corriente de desplazamiento. Y está relacionado con el flujo eléctrico, bueno, con la derivada del flujo eléctrico. Así, yo puedo arreglar, bueno, yo no, Maxwell, pudo arreglar la ley de Ampère, la complementó. Él dijo, listo, la forma más general de la ley de Ampère es cuando haces esa trayectoria amperiana, tienes mu sub cero y tienes una suma de corrientes. Una que es la corriente de conducción y la otra que es la corriente de desplazamiento, ¿vale? Ellas son exclusivas una con la otra. Si hay corriente de conducción, pues no hay corriente de desplazamiento y viceversa. Si hay corriente de desplazamiento, pues no hay corriente de conducción, para ser coherentes con al menos esta parte experimental, ¿no? Bien. Y es que esto, esa última generalización, me completa la base de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, al menos en el vacío, ¿vale? Es decir, que no hayan polarización con materiales dieléctricos, ni magnetización con materiales magnéticos. Esto es el vacío, es como lo más sencillo, ¿no? Al final esto tiene como la esencia ahí. Y son las llamadas leyes de Maxwell del electromagnetismo. Y este es el resumen de nuestro curso en sus rasgos generales. Tengo la parte eléctrica y la parte magnética. Y además la unión entre electricidad y magnetismo. Por eso este curso se llama electromagnetismo. ¿Vale? Entonces repasemos. La ley de Gauss perdón, del campo eléctrico me permite calcular el campo eléctrico de una manera fácil. Es una gaussiana. Esto es una integral de superficie. El análogo magnético me da cero. ¿Por qué? Ya hemos discutido esto antes. Las fuentes de campo eléctrico son cargas aisladas. Yo no tengo cargas magnéticas aisladas, es decir, no tengo monopolos magnéticos. Por eso está a cero. Y está relacionada también con el flujo, ¿no? Acá puedo tener en una superficie cerrada líneas salientes o líneas entrantes. En el caso magnético siempre va a haber una línea entrante para una saliente y viceversa. La ley de Faraday me dice un cambio en el flujo magnético o un flujo magnético cambiante me produce un campo eléctrico. Esa es la ley de Faraday. Con esa empezamos hoy, la inducción de Faraday. Y terminamos con algo similar. Un cambio en el flujo eléctrico me produce un campo magnético. ¿Sí ven qué tan bonito? A través de la corriente de desplazamiento. Y por supuesto, esta parte que si no hay desplazamiento, pues es la ley de Ampère que me sirve para calcular campos magnéticos de manera fácil. Y ese es el resumen de este curso. Nos resta ver entonces ejemplos aplicables a lo que es la ley de Faraday, la ley de Lenz, la ley de Eddy y, por supuesto,
esta parte de la ley de Ampère-Maxwell y en general aprender la interpretación de mis ecuaciones de Maxwell en el vacío. Muchas gracias. Esos ejemplos los vamos a dejar para otra ocasión. Chao, chao.